Buenos días, teacher. Me llamo Miguel Ángel Rayo Romero, pero me dicen McQueen. Y Hoy, en Te lo resumo así nomás. Te voy a presentar lo que en sí concierne el paramilitarismo, que se divide en cuatro partes. La primera, orígenes. El tercer origen se da por la elección popular entre alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987 y 1988. Hasta el momento, los alcaldes y gobernadores por los que ustedes o nosotros votábamos no se elegían popularmente, sino que lo contrario, los elegía el gobierno de tal manera que los repartía entre los conservadores y los liberales. Eh, bueno, como algunos gobernantes tenían miedo de perder, por decir así, o que le bajaran su mandato, lo que hacían era buscar paras y narcos para matar a la competencia. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, en donde participaban agentes estatales, narcos y paramilitares y a eso se le llamó el baile rojo. Más de 4.000 miembros de la OPEP fueron masacrados, pero no solo los de la OPEP, sino muchos otros. Para finales de los 80, los paras ya tenían el ejército, a los narcos, a los ganaderos y ya tenían la clase política para ellos. Segunda, ofensiva AUC. Los grupos paramilitares existen desde los años 60, pero su primera ofensiva y su principal ofensiva se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y las Autodefensas Unidas de Colombia. Hubo otras características. La primera, el campo arrajado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, quemaron 100 casas. Segunda, uno de los temas llamados homicidios ejemplarizantes, cortaban cabezas, violaban mujeres en Barranca Bermeja, donde operaban un bloque central Bolívar. Uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante al que le llamaban alias el motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Tercero, la parapolítica. La farpolítica lo que hacía era sabotear. La parapolítica era lo contrario. No se trataba de secuestrar o de asesinar, sino de apoyar candidatos. En ese entonces el gobierno era de Álvaro Uribe Vélez. La parapolítica entonces es un fenómeno en el que todos los paramilitares negociaban con los políticos y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chibolo y Ralito. Los jefes paramilitares dividían el territorio. El mejor ejemplo fue Jorge, 40 comandante del Bosque Norte del departamento del Cesar, que los llamó distritos electorales. La zona del norte aún se lo daba un candidato, la zona del sur a otro candidato, etc. Ejemplos como Diep Maloff y Eleonora Pineda eran personas en un municipio que competían contra centenares de candidatos del Senado, pero que aún así lograban sacar hasta el 80 o el 90% de los votos. Pero solo hubo un tipo de ley en el que todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como banca de la parapolítica. La única ley en que ellos votaron como banca fueron las tierras. La ley del saneamiento de la propiedad, que lo reglamentaban las zonas y las reservas forestales. Para ello necesitaban legalizar todo el despojo de tierras, porque el paramilitarismo, con todos esos desplazamientos y la homogenización política, pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas. El paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de la tierra. Y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios, no a los grandes terratenientes. Cuarto, economía de guerra. Colombia en su conflicto armado creó una economía de guerra que hacía que los actores pudieran vivir sin necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del Estado. Cuando las élites políticas ya se habían robado toda la tierra que podían, ya habían asesinado toda la oposición, las élites políticas dijeron, ya no nos sirve, váyanse, ya hicieron todo el trabajo sucio, se tienen que ir. Pero los paramilitares dijeron, un momentico, por favor, les ayudamos a ustedes, pero también queremos quedar con algo. De ahí nacen las famosas BACRIM, hoy llamados grupos armados organizados. ¿Qué pasa? Que estos grupos armados organizaron, cuando se da la desmovilización paramilitar, cerca del 22%, digamos, de las personas se desmovilizaron, ¿sí? Por ejemplo, Pirata, Cuchillo, Sebastián, Valenciano, Don Mario. Pero todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron. De ahí nace una serie de grupos y denominaciones, inicialmente en 2006, 2007 y 2008. Fueron más de 100 y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban cooptando.
Y es lo que hoy escuchan ustedes como Clan del Golfo, Clan de Úsuga, etcétera, de Úsuga, sí, etcétera, etcétera. Y bueno, pero ¿qué pasa con ellos? Viene de toda esa desmovilización paramilitar, se convierten, por decir así entre comillas, en mercenarios. ¿Y, ¿Y qué son esos mercenarios? Son los que en el bajo mundo conocemos como sicarios. ¿Y qué pasa? Si usted quiere matar a alguien y tiene de 100.000 a 500.000 pesos, usted los puede contratar. Si tiene la plata, usted los puede contratar. Yo los puedo contratar. Si yo quiero matar a alguien y no me quiero ensuciar las manos, yo los contrato a ellos. Ellos hacen el trabajo sucio. Porque hay alguien detrás pagando. Es eso. Esa es la herencia de la guerra. Que hasta la vida de una persona vale 500.000 pesos. De un líder social. Porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor. Son como guardias pretorianas, como ejércitos privados. Muchas gracias. Hola, profe. Habla el Rayo que acabo de editar el video. Que tengas un buen día, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Jo, jo, 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 jo!